La herencia perdida. Cuando Mateo cerró los ojos por última vez, no sentí el dolor que esperaba. Quizás porque ya había llorado demasiado durante su larga enfermedad, o tal vez porque en el fondo sabía que finalmente descansaría. 52 años de matrimonio terminaban así, en una habitación de hospital con olor a desinfectante y el pitido de las máquinas que lentamente se apagaban. Me quedé sola a los 78 años, con una casa demasiado grande y un silencio que parecía tragarse todo. Nuestro único hijo, Gabriel, llegó al funeral desde Barcelona. Hacía casi 2 años que no lo veíamos. Siempre tenía excusas, su trabajo como arquitecto, los viajes, los proyectos urgentes. Mateo solía decir que Gabriel había heredado mi inteligencia pero su terquedad. Yo sabía que era al revés. Durante el servicio, Gabriel permaneció distante, como si estuviera físicamente presente pero su mente vagara por otro lugar. Apenas habló con los viejos amigos de su padre que se acercaron a darle el pésame, respondiendo con monosílabos y evitando las miradas. Después del entierro, cuando todos se marcharon, nos sentamos en la cocina de la casa donde él había crecido. Le serví un café, como cuando era adolescente y llegaba tarde de estudiar. Mamá, deberías vender esta casa, dijo sin preámbulos. Es demasiado grande para ti sola y el mantenimiento debe ser una carga. No me sorprendió su pragmatismo. Gabriel siempre había sido así, resolviendo problemas antes incluso de que surgieran. Le expliqué que no tenía intención de vender el hogar que Mateo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo, donde cada rincón guardaba un recuerdo. Además, añadí, tu padre dejó todo en orden. La pensión es suficiente y tenemos algunos ahorros. Gabriel asintió, pero noté cierta impaciencia en su gesto. Antes de marcharse, me abrazó torpemente y prometió llamar más a menudo. No lo hizo. Las semanas se convirtieron en meses, y sus llamadas seguían siendo tan esporádicas como antes. Cuando preguntaba por su vida, respondía con generalidades. Cuando le contaba sobre la mía, parecía escuchar a medias. Fue Lucía, mi vecina de toda la vida, quien me abrió los ojos una tarde mientras compartíamos un té en su jardín. ¿Sabías que Gabriel estuvo aquí hace 2 semanas?, me preguntó con cautela. No, no lo sabía. Mi hijo había venido al pueblo y ni siquiera había pasado a verme. Según Lucía, lo vio saliendo de la oficina del notario Mendoza. Intenté no darle importancia, pero esa noche no pude dormir. ¿Qué hacía Gabriel con el notario que había manejado los asuntos de Mateo durante décadas? Al día siguiente, visité al notario Mendoza. El anciano me recibió con la familiaridad de los años, pero noté cierta incomodidad en su mirada. Carmen, tu hijo vino a preguntar por el testamento de Mateo, me explicó finalmente. Quería saber cuándo se ejecutaría y los detalles de la herencia. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua fría. Gabriel nunca había mostrado interés por nuestras finanzas mientras su padre vivía. Ahora, apenas 3 meses después de su muerte, ya estaba calculando su parte. Esa noche, revisando viejos álbumes de fotos, encontré una carta que Mateo había escrito para Gabriel cuando cumplió 18 años. Nunca se la había entregado. En ella, mi esposo expresaba su orgullo por el hombre en que se estaba convirtiendo y le aconsejaba que nunca perdiera de vista lo verdaderamente importante en la vida, el amor, la familia, la integridad. El dinero va y viene, escribió Mateo, pero lo que construyes con tus propias manos y corazón es lo único que realmente te pertenece. Guardé la carta y me prometí entregársela a Gabriel en el momento adecuado. Las visitas de mi hijo se volvieron sorprendentemente frecuentes en los meses siguientes. Aparecía sin avisar, preguntando por mi salud, ofreciéndose a ayudar con las reparaciones de la casa, sugiriendo inversiones para mis ahorros. Bajo cualquier otra circunstancia, me habría alegrado este repentino interés, pero la sombra de su visita al notario empañaba cada gesto. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el despacho que había sido de Mateo, Gabriel apareció en la puerta. Mamá, he estado pensando, comenzó con un tono que intentaba ser casual.
Quizás deberías considerar una residencia. Hay lugares maravillosos donde estarías acompañada y atendida. Le miré fijamente, buscando en sus ojos al niño que una vez había sostenido en mis brazos. ¿Y qué pasaría con la casa?, pregunté. Gabriel se encogió de hombros, como si fuera un detalle sin importancia. Podríamos venderla. El mercado está bien ahora y seguramente valdría una buena suma. Fue entonces cuando tomé una decisión. Al día siguiente, visité al notario Mendoza con una petición específica. El anciano me escuchó con atención y, aunque intentó disuadirme, finalmente accedió a preparar los documentos necesarios. 3 semanas después, firmé mi nuevo testamento. La mayor parte de mi herencia, incluyendo la casa familiar, iría a una fundación que ayudaba a jóvenes sin recursos a estudiar arquitectura, la profesión que tanto amaba mi hijo. Gabriel recibiría una suma modesta y algunos objetos personales de su padre. No le conté nada a Gabriel sobre mi decisión. Seguí recibiendo sus visitas cada vez más frecuentes, escuchando sus sugerencias sobre cómo simplificar mi vida, siempre con la venta de la casa como telón de fondo. Mientras tanto, comencé a involucrarme con la fundación que había elegido como heredera. Conocí a jóvenes brillantes y apasionados que me recordaban a Gabriel cuando soñaba con diseñar edificios que cambiaran el mundo, antes de que el éxito y el dinero se convirtieran en su única medida. 1 año después de la muerte de Mateo, sufrí un pequeño derrame cerebral. Nada grave, pero suficiente para asustarme y, aparentemente, para alarmar a Gabriel. Mi hijo apareció en el hospital al día siguiente, visiblemente preocupado. Por primera vez en mucho tiempo, vi sinceridad en su preocupación. Durante mi recuperación, se quedó en la casa familiar, durmiendo en su antigua habitación. Una noche, lo encontré en el despacho de Mateo, revisando documentos. ¿Buscas algo en particular?, pregunté desde la puerta. Gabriel se sobresaltó, claramente avergonzado. Solo, organizaba un poco, balbuceó. En ese momento, decidí que era hora de la verdad. Le entregué la carta que Mateo había escrito para el años atrás y le conté sobre mi visita al notario Mendoza. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y, finalmente, a la ira. ¿Me has desheredado?, preguntó con voz temblorosa. No, Gabriel, respondí con calma. He decidido que el dinero vaya donde pueda hacer más bien. Jóvenes que tienen el talento pero no los medios para desarrollarlo. Gabriel se levantó bruscamente, tirando algunos papeles al suelo. Es mi herencia. Tengo derecho a ella. Sus palabras confirmaron lo que ya sabía, mi hijo había perdido el rumbo. La verdadera herencia de tu padre no es esta casa ni el dinero en el banco, le dije mientras recogía los papeles caídos. Es todo lo que te enseñó, los valores con los que te criamos, el amor que te dimos. Y eso, hijo mío, lo has estado desperdiciando. Gabriel salió furioso de la habitación y de la casa. No supe de él durante semanas. Cuando finalmente regresó, algo había cambiado. Estaba más delgado y parecía haber envejecido. Se sentó conmigo en el porche donde tantas veces habíamos compartido historias cuando era niño. He leído la carta de papá, dijo en voz baja. Una y otra vez. Me contó entonces lo que yo ya sospechaba, estaba al borde de la bancarrota. Inversiones arriesgadas, un estilo de vida por encima de sus posibilidades, deudas acumuladas. Había contado con la herencia para solucionar sus problemas financieros. Mi hijo realizó su error, pero era demasiado tarde, mi herencia ya había cambiado, y él entendió lo que había perdido, le dije, citando las palabras que ahora daban título a nuestra historia. No me refería al dinero ni a la casa, sino a algo mucho más valioso, la integridad que su padre tanto había valorado, la conexión con sus raíces, el verdadero significado de la familia. Esa conversación marcó un nuevo comienzo. Gabriel vendió su apartamento en Barcelona y alquiló una pequeña casa en el pueblo. Comenzó a trabajar con la fundación que había designado como mi heredera, asesorando a jóvenes arquitectos. Poco a poco,
recuperó la pasión por su profesión que había perdido entre contratos lucrativos y proyectos sin alma. Y lo más importante, volvimos a ser madre e hijo, no una anciana con una herencia y un heredero impaciente. Los meses siguientes fueron un tiempo de sanación para ambos. Gabriel pasaba las tardes conmigo, ayudándome en el jardín que Mateo había cuidado con tanto esmero. Me contaba sobre los estudiantes de la fundación, sus proyectos innovadores, sus sueños. A veces, cuando creía que no lo observaba, lo sorprendía contemplando las fotografías familiares con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Una noche, mientras cenábamos, me confesó que había estado revisando los viejos cuadernos de bocetos de su padre. No sabía que papá dibujaba tan bien, dijo con admiración. Encontré diseños para ampliaciones de la casa que nunca realizó. Le expliqué que Mateo había soñado con añadir un estudio en la parte trasera, un espacio luminoso donde pudiera pintar durante su jubilación. Nunca lo hizo porque prefirió usar ese dinero para tu educación, añadí. Gabriel guardó silencio, pero vi cómo sus ojos se humedecían. Al día siguiente, apareció con un rollo de planos bajo el brazo. Había pasado la noche diseñando el estudio que su padre nunca pudo construir. Quiero hacerlo, mamá, dijo con determinación. Como un homenaje a papá. Durante los siguientes 3 meses, Gabriel trabajó incansablemente en el proyecto. Contrató a artesanos locales, supervisó cada detalle, puso sus manos en la obra cuando fue necesario. Yo observaba desde la ventana de la cocina cómo mi hijo recuperaba no solo su pasión por la arquitectura, sino también la conexión con su padre. El estudio quedó terminado justo para el 2º aniversario de la muerte de Mateo. Era exactamente como mi esposo lo había imaginado. Paredes de cristal que dejaban entrar la luz del amanecer, estanterías de madera para sus libros de arte, un caballete frente a la ventana que daba al jardín de rosas. La noche de la inauguración, Gabriel me entregó un pequeño cuadro, un retrato de los 3, basado en una fotografía antigua, pintado por él mismo. Nunca supe que también habías heredado el talento artístico de tu padre, dije emocionada. Gabriel sonrió con timidez. Hay muchas cosas que heredé de ustedes y que había olvidado, respondió. Esa noche, sentados en el nuevo estudio bajo la luz de la luna, mi hijo me contó toda la verdad sobre su situación. No solo estaba en bancarrota, había tomado decisiones éticamente cuestionables en su carrera, priorizando el beneficio sobre la integridad. Clientes engañados, materiales de baja calidad en proyectos caros, sobornos para conseguir contratos. Me convertí en todo lo que papá despreciaba, confesó con la voz quebrada. Y lo peor es que lo hice conscientemente, convenciéndome de que el fin justificaba los medios. Le tomé las manos, ásperas ahora por el trabajo manual en el estudio, y sentí que por fin había recuperado a mi hijo. Nunca es tarde para volver al camino correcto, le dije. Tu padre siempre creyó que dentro de ti existía un hombre bueno, incluso cuando tus acciones sugerían lo contrario. Gabriel comenzó un largo proceso de redención. Contactó con antiguos clientes para rectificar errores, devolvió dinero que había cobrado injustamente, rechazó proyectos lucrativos pero éticamente dudosos. Su reputación profesional sufrió, pero ganó algo mucho más valioso, paz interior. La fundación se convirtió en su refugio. Allí, enseñando a jóvenes arquitectos no solo técnicas de diseño sino valores profesionales, encontró un nuevo propósito. 2 años después, modifiqué nuevamente mi testamento. La fundación seguiría recibiendo una parte importante, pero Gabriel había demostrado que entendía la lección más valiosa que su padre y yo podíamos dejarle. La casa familiar sería suya, no para venderla, sino para mantener vivo el legado de nuestra familia. Cuando le conté mi decisión, no vi alivio financiero en sus ojos, sino gratitud y comprensión. No la merezco, dijo con humildad. Pero prometo honrarla. Le expliqué que la herencia nunca había sido un premio a ganar, sino un legado a preservar. Tu padre y yo construimos esta casa no solo con ladrillos y cemento, sino con amor y sacrificios. Ahora sé que entiendes su verdadero valor.
Gabriel transformó parte de la casa en un pequeño centro cultural donde los estudiantes de la fundación podían exponer sus trabajos. El estudio de Mateo se convirtió en un espacio de enseñanza donde mi hijo impartía clases gratuitas de dibujo a niños del pueblo. La habitación que había sido mía y de Mateo la mantuvo intacta, como un santuario a nuestra memoria. Un día, mientras ordenaba el desván, Gabriel encontró una caja con cartas que Mateo y yo nos habíamos escrito durante nuestro noviazgo. Me las trajo con reverencia, como quien transporta un tesoro frágil. ¿Puedo leerlas?, preguntó. Asentí, emocionada de que quisiera conocer esa parte de nuestra historia. Esa noche, lo escuché llorar en su habitación. A la mañana siguiente, tenía los ojos enrojecidos pero una expresión serena. Ahora entiendo lo que es el amor verdadero, me dijo durante el desayuno. Lo que ustedes tenían, es lo que siempre he buscado sin saberlo.